En esta mañana yo quiero finalizar el tema que comencé el domingo pasado. Y el tema parece un tema no muy agradable para mucha gente que se le han derrumbado esquemas. El tema es sobreviviendo en la gran tribulación. Sobreviviendo en la gran tribulación. Porque hay muchos millones y millones que creen que el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Y la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que Él nos va a librar de la ira venidera. Y la ira venidera, ya le mostré por la palabra, no es la gran tribulación. Las tribulaciones son características en la vida del Hijo de Dios. Tenemos que pasar por tribulaciones. El Señor dijo a través de uno de los apóstoles, el Espíritu Santo hablando, dijo que es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino. Y una tribulación más grande que otra, pero hay una gran tribulación donde es la humanidad entera que va a experimentar esto, pero los hijos de Dios van a ser alineados. Yo creo también en un avivamiento que el Señor va a producir para nosotros poder resistir. Porque en la condición en la que estamos no podríamos resistir. A cualquiera diría, bueno, no, Señor, yo no quiero entrar ahí. Pero el Señor nos va a capacitar y nos va a dar la fuerza. Este tema no lo estoy compartiendo con la intención nunca, y el Señor me es testigo, de producir en ustedes un acercamiento más al Señor. Esta no es la intención. Usted tiene que acercarse al Señor día y noche, en todo momento, buscar más de Él. El objetivo principal de este tema es que usted glorifique al Padre. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la gran tribulación con glorificar al Padre? Bueno, oigan lo que les voy a leer. El Señor Jesucristo dijo esta palabra: en esto es glorificado mi Padre. Hechos, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Nosotros pensamos que glorificar al Padre es decir, gloria a Dios, gloria al Padre. Claro, nuestros labios están expresando la gloria y la majestad de Él, porque la gloria le pertenece a Él. ¿Cuántos lo creen? Pero aquí dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. No, oigan bien, preste atención, no dice muchos frutos, dice mucho fruto. El fruto es y debe ser característico en nosotros. Entonces, ¿cuándo llevamos mucho fruto? Cuando alcanzamos a aquellas personas que están necesitadas de Dios. Mire, hay mucha gente a su alrededor. Dios le ha puesto a usted un círculo de personas que no conocen al Señor. Y
Dios le está dando a usted la oportunidad de que alcance a esas vidas para el reino de Dios. Usted tiene que hacerlo. Si usted no lleva fruto, usted va a ser cortado. Porque el árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya no me sirve para nada. Lo que está haciendo es inutilizando la tierra. Así que vamos a quitarlo. Pero usted y yo tenemos que procurar llevar mucho fruto. Porque eso es lo que le va a producir gloria al Padre. Entonces, eso es lo que me propongo al hablar de este tema. Viene tribulación para la tierra. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de mi pueblo, o de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, no dice después ni antes, ¿verdad que no? Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo viene la liberación del pueblo de Dios? ¿Antes de aquel tiempo? Pregunté. Antes no, después no, dice en aquel tiempo. Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados en el horno, no antes del horno ni fuera del horno. En aquel tiempo será libertado. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También dice Marcos 19:21, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y yo me pregunto, ¿cuántos grupos de escogidos hay en la Biblia? Porque quienes nos liberan a nosotros de la gran tribulación dicen que este es un grupo selecto aparte. Pero ¿y usted y yo no fuimos escogidos? Usted y yo fuimos escogidos. O sea, Dios no tiene dos grupos diferentes de escogidos. Dios tiene a sus escogidos. Y por causa de ellos, diga por mi causa, Dios acortará ese tiempo. Ahora, ¿vamos o podemos ser librados en aquel tiempo? Claro que sí. Vamos a ser librados porque el Señor lo prometió. ¿Qué dijo el Señor al que venciere? ¿Qué dijo el Señor al que venciere? Dice, al que guardare la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo guardaré. ¿Cuál será el medio que el Señor va a usar para guardarnos? Bueno, yo le voy a decir esto. Específicamente para guardar al pueblo de Israel, Dios tiene un medio y es el desierto. En el desierto, allí está siendo preparado todo el ambiente para el pueblo de Israel y especialmente los escogidos del pueblo de Israel, los que hayan lavado
sus ropas en la sangre del Cordero, porque les voy a decir esto, no piensen ustedes que en Israel no hay perdidos también. Hay mucha gente que piensa que Israel entero va a ser salvo, porque hay un verso en la Biblia que dice, y todo Israel será salvo, pero entiéndase que cuando dice y todo Israel será salvo, no se está refiriendo a esta salvación, está hablando de como nación. Y habrán naciones que van a ser salvas. Y habrán naciones que van a ser desechadas. Mateo capítulo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga, serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a los de su derecha dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Y a quiénes le estará diciendo eso? A nosotros, no, a las naciones que hubieren de ser salvas. Eso está ahí en el Evangelio de Mateo. Entonces, Israel como nación será salva, pero en Israel hay un remanente, hay un grupo que también ha sido escogido por Dios, que pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos como se nos ha enseñado, un pueblo terrenal y un pueblo celestial. No. Dios tiene un solo pueblo. Ahora, claro está, Israel como nación es el pueblo a través del cual Dios ha manifestado cosas maravillosas. Por ello tenemos la palabra. Pero en Israel se comete mucho pecado y mucha abominación. Y ellos han desechado al Cristo. En estos días, no hace mucho, ellos estaban celebrando una fiesta que no era la fiesta que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel que celebrara. En un lugar estaban embriagándose, estaban dados al pecado. Y lo que ellos menos se imaginaban era que muchos ese día iban a morir. Y murieron muchos. Y otros fueron agarrados, fueron llevados presos. Ellos no estaban alabando al Señor allí. Es más, les voy a decir esto. En Israel es uno de los países donde más fuerza tiene la ideología de género. O sea, Dios ama a ese pueblo, como ama a República Dominicana, como ama a Haití, como ama a Cuba, como ama a Nicaragua. Dios ama a cada ser humano, Dios ama a las personas. Pero si hay una cosa que Él no soporta es el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y su misericordia nosotros no la podemos entender. Al más vil pecador, Él puede salvar. Amén. Entonces decía que hay una diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. En la gran tribulación, el objetivo principal no va a ser tanto atribular a la humanidad, más también, o más especial o específicamente, a los santos. Dice Daniel 7:23, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos. Y me llama mucho la atención que no especifica o que no estratifica los santos. Cuando la palabra de Dios habla de todos los santos, ¿a quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo? Es a su pueblo, a todos los salvados.
Entonces, dice: a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 1 año, 2 años, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Son términos que aparecen en la Biblia para referirse a 3 años y medio. El domingo pasado estuve explicando, y los que no estaban acá, pues pueden en nuestro canal de YouTube ver el mensaje. Estaba explicando sobre de dónde viene esto de 3 años y medio, por qué 3 años y medio. Y viene de los 7 años, la semana 70, donde habla Daniel de una semana que aún todavía no se ha cumplido. Muchos dicen que ya estamos caminando en esa semana, porque hay muchos tipos de interpretaciones. Pero nosotros sabemos que el día del Señor no vendrá, como dice 2 Tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí le voy a decir esto, por favor, preste atención, hermanos. No crea usted que el hombre de pecado se va a manifestar poniéndose un 66 aquí, 666 en la frente, ni diciendo: yo soy el hombre de pecado, yo soy el anticristo, así que esto es lo que va. El hombre de pecado no se va a manifestar así. El hombre de pecado viene como resultado de una apostasía. Y la apostasía se da ¿dónde? ¿Dónde se da la apostasía específicamente? En el pueblo de Dios. Y cuando la Biblia habla del hombre de pecado, en el libro de Daniel dice que él no tomará en cuenta al Dios de sus padres. Y mucha gente piensa que el hombre de pecado es y tiene que ser judío. Pero en la palabra de Dios encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, cuando dice: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En el original, la palabra hombre de pecado, o esa frasecita, es la palabra que significa sin ley. Diga: sin ley. Y cuando habla de ley, allí está hablando de Torah, es decir, el hombre que es contrario a la Torah. En otras palabras, ese hombre de pecado va a ser un gentil. Va a ser un gentil. Claro está que va a estar apoyado por el pueblo de Israel, porque los primeros que van a ser engañados son los judíos. Imagínense ustedes, si son los primeros que van a ser engañados, que a Donald Trump ellos lo están llamando Mesías ahora mismo. Ellos dicen de Donald Trump que es el otro Jesús. Eso están diciendo los judíos. Y si ellos están hablando así de Donald Trump, imagínense ustedes cómo hablarán del hombre de pecado. Entonces van a ser engañados. Recuérdense que este es un tiempo de engaño. Aún escogidos han de ser engañados. Apocalipsis 13, 5 al 8 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Será un individuo blasfemo, pero al principio no. Al principio va a ser un individuo donde usted y yo podremos decir: wow, ese hombre está claro con la palabra.
ese hombre está potente. ¿Sí? Porque vendrá con apariencia de piedad. Así que, hermano, no crea todo lo que usted oye por ahí. Tenga cuidado con los famosos predicadores que usted ve en las redes. Tenga cuidado. No crea todo. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y si él se disfraza como ángel de luz, tú vas a terminar creyendo que es un ángel de luz. Así que una frase que aparece mucho en las escrituras es: no os engañéis. No se dejen engañar. Porque cuando este hombre se manifieste, entonces hablará cosas feas y blasfemas contra Dios. Dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Apocalipsis, ahí mismo, dice en el mismo versículo 6, en capítulo 13, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ese tipo no va a respetar a nadie. Pero dice el verso 7, y preste atención, porque aquí es que nosotros debemos estar bien atentos. Se le permitió hacer guerra contra algunos santos. Contra los santos. Miren, él va a blasfemar a los que están en el cielo. Va a blasfemar contra los que están en el cielo. Lee el versículo anterior, por favor. El verso 6. ¿Lo tienen ahí? Abrió su boca en blasfemia primero contra Dios. Y si va a blasfemar contra Dios, imagínense ustedes, contra su nombre, va a blasfemar contra su tabernáculo, su templo, y va a blasfemar contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo ahora? Todos los que han partido con el Señor. O sea, si él va a blasfemar contra los que moran en el cielo, entonces, contra los santos aquí, no digo yo blasfemar, él los va a perseguir. Los va a perseguir. Dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La palabra vencerlos dije que está mal traducida aquí. Cuando dice vencerlos, lo que significa es someterlos, es decir, subyugarlos. A muchos va a apresar, a otros les va a cortar la cabeza, a otros los va... O sea, es una persecución contra los santos. Pero los santos de Dios buscarán la forma a través de la sabiduría que Dios le dé para escapar de las garras de ese individuo y esperar entonces el advenimiento de Cristo. ¿Estamos aquí? Habrá muchas formas. Y el Señor nos da estrategias y sobre eso yo quiero hacerle un poquito más de énfasis. El Señor nos da estrategia. Vuelvo y repito, y esta vez yo quiero que Neil me prepare el video nuevamente. Esta vez yo quiero mostrarle a ustedes la diferencia entre la ira de Dios y la gran tribulación, que de hecho de eso estuve hablando, pero para los que están hoy por primera vez. Apocalipsis capítulo 6, versos 14 y 17 dice: y el cielo, capítulo 6, versos 14 y el 17 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Oigan eso. Y
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Wow. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando yo leo esto, hermanos, yo uso mucho la imaginación. Y yo me imagino las islas moviéndose de un lugar a otro o desapareciendo por el encubrimiento de las aguas cubriéndolas. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, la élite, los matatanes, los que se creen que el mundo es de ellos, los que inventan enfermedades y virus para disminuir a la población y luego le inventan vacunas para terminar de rematarlos. Los matatanes, como decimos los dominicanos, los papaupas, los grandes, los reyes de la tierra, no se vayan lejos que aquí hay. No se vayan lejos que aquí hay. Aquí en nuestro país tenemos, porque la élite es un pulpo, aquí tenemos tentáculos de la élite. Aquí hay nombres que son intocables, apellidos que son intocables y que son apellidos que ellos son los que indican quién va a ser presidente aquí en nuestro país. ¿O ustedes creen que los presidentes aquí se ponen porque nosotros votamos? ¿Quién dijo? Esos papelitos viejos los votan ellos. Aquí se establecen presidentes porque hay unos turpenes no me da miedo decirlo, unos bini, unos copios y una gente que son los que gobiernan aquí detrás de los presidentes. Ellos son los que le dicen a los presidentes, hey, cállese, usted no va a decir esto. La élite está diseminada en el mundo entero. Esos matatanes, los poderosos, que están comprando túneles, que están comprando búnkers, que están metiéndose en cuevas. Dice, los poderosos, todos siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Diga, la ira. Porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino que salvación. Diga conmigo, la ira no es para mí. ¿Cuántos sabían eso? Usted no fue llamado a alcanzar ira. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, lo leemos. Y quiero que aquí Sinian me ayude porque no lo tengo en mis notas. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz. ¿Han visto? ¿Saben lo que es la hoz, verdad? Para una cuchilla, un palo con una cuchilla bien afilada. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Lo que ustedes están oyendo aquí no es un asunto literal, es un asunto espiritual. Lo que Juan estaba viendo, lo estaba viendo en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual
vuelvo y les repito, que no se le olvide nunca, es más real que el mundo físico. Lo que Juan estaba viendo era una escena espiritual. El Señor metiendo la hoz en la tierra. Y dice que fue cegada. Y dice el verso 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo. Hay un templo en el cielo, ¿recuerdan? Se lo he explicado eso otras veces. Es el templo a donde Jesús entró, y al lugar santísimo allá entró. Han leído en Hebreos, es en ese templo. Y el templo de aquí fue hecho como una réplica de allá. Y dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo primero que vemos es al Hijo del Hombre metiendo su hoz. Y aquí vemos a un ángel recibiendo instrucciones de otro ángel que meta su hoz. ¿Y de qué está hablando eso ahí? Está hablando de arrebatamiento.